¿Existen acaso viajeros en el tiempo ya entre nosotros? ¿Qué tendría de interesante viajar a nuestra época? Recorrer el mundo de por sí es fascinante, pero poder viajar en el tiempo habría de serlo aún más. Distintas eras, distintas respuestas, millones y millones de años para observar las maravillas de cada instante, ver los mares convertirse en desiertos, la evolución de la humanidad, viajar al instante en el que el mundo se creó. ¿Cuántas historias se desvelarían como una gran mentira? Viajar en el tiempo podría ser, en cambio, para otros, una salvación, y no necesariamente por voluntad, pero sí como por un incidente afortunado. Lejos de una decisión, viajar en el tiempo quizá podría ser el resultado de distintas circunstancias físicas, y quizá hasta la propia psique que, en conjunto con los factores climatológicos tal vez, y eventos varios, ocurriendo todos al unísono, ¿serían los viajes en el tiempo posibles sin ningún tipo de artefacto? En 2006, Liverpool se encontraba en un estado de renovación y regeneración urbana. Los lugares que habían hecho historia en distintos aspectos habrían comenzado a transformarse en centros de entretenimiento, museos, galerías de arte, restaurantes y tiendas. Las personas mayores poco a poco dejaron de reconocer su hogar en algunas partes, pero aún seguía conservando su esencia y todavía se respiraba en el ambiente la tranquilidad característica de esta famosa ciudad. Sin embargo, los cambios traen consigo siempre eventos que, aun pareciendo raros, quizá ocurran más seguido de lo que se puede pensar. Fue en ese año de cambios que, dadas algunas modificaciones, algunas personas se quedaron sin empleo, aunque no con la necesidad, por lo menos no la mayoría, de delinquir. Casi todos fueron reubicados, pero algunos otros recurrieron al camino equivocado y aunque no era del todo inseguro, Liverpool vio un aumento considerable en robos. Las personas se alertaron sobre posibles ladrones en cualquier parte de la ciudad. Nada alarmante, sino más bien precaución. Así, los habitantes de aquel lugar de pronto se vieron invadidos por cierta paranoia, pero en realidad nada muy grave. No obstante, esta serie de factores habrían contribuido a la salvación de un hombre que luego de robar una tienda fue descubierto. Al no saber qué hacer, lo primero que pasó por su mente fue correr, huir, por lo menos quería intentarlo. Así comenzó el escape. El hombre fue perseguido durante un buen rato y cuando decidió voltear a ver si el hombre seguía allí, detrás de él, cuánto habría sido su alivio que el guardia ya no estaba, ya no le perseguía. Creyendo que le había dejado atrás mientras tomaba aire, intentó descansar, pero su corazón no pudo, pues este comenzó a latir mucho más fuerte al ver algo insólito. Mientras el ladrón se encontraba en Wall Street intentando recuperarse de haberse librado del guardia, incrédulo observaba cómo, muy a pesar de estar en Wall Street y estar bien consciente de ello, sin temor a equivocarse, todo, absolutamente todo, se veía muy antiguo. Incluso los automóviles lucían mucho más viejos, aunque relucientes, es decir, de una época pasada, pero como si fuesen salidos de agencia. Al inicio, naturalmente, su lógica le hizo pensar que era una especie todo esto de desfile o exhibición de autos antiguos, pero mientras más observaba, más raro se ponía. Personas caminando con trajes antiguos, otros con ropa que parecía de otra época. Otros locales vendían televisores que entonces parecían ya más bien unas reliquias, pero igualmente nuevas de paquete. Todo lucía como si de un set ambientado en otra época se tratara. Pero aún incrédulo, aunque intrigado, el ladrón avanzó lentamente y con miedo, pues no sabía bien qué estaba pasando. Estaba desorientado. El guardia había desaparecido y la calle en sí, y todo alrededor, parecía venir de otra época, de otro tiempo. Fue entonces que, al no encontrar respuesta, al ver un puesto de periódicos, decidió ver si su imaginación era muy grande o si definitivamente algo estaba ocurriendo.
Al hojear el primer periódico observó casi pasmado que la fecha correspondía al año de 1967. Creyendo casi que era un castigo divino, el hombre decidió regresar a donde estaba, la calle Ranelagh, intentando encontrar una respuesta, pero la respuesta habría sido mucho más confusa. Una respuesta que no parecía eso, sino más bien parecía una gran interrogante que hasta entonces, no se había podido responder. Al momento de llegar a Ranelagh, la otra calle, el ladrón vio cómo todo regresaba a la normalidad. Todo volvía a ser como debía, así que, aún con la esperanza de creer que todo era una confusión, decidió sin problemas volver a la calle Bold para así, de pronto, ver que todo era igual. Como siempre, sin cambios, sin fechas extrañas. Este caso fue recogido y documentado por un diario local llamado Liverpool Echo. Tras la investigación, el periódico inglés desveló detalles como que las descripciones de los lugares que el ladrón dio eran los mismos respecto a la ubicación de locales y comercios de la calle Bold en los años 60. Por otra parte, el testimonio del guardia era sumamente raro. Afirma que cuando descubrió al ladrón, lo comenzó a perseguir, y al llegar a la Wall Street, simplemente y de manera inexplicable, dice, se perdió, se esfumó, se desvaneció. Por un momento creyó que había sido todo una alucinación producto del cansancio, pues su último turno había sido muy extenso. Sin embargo, al escuchar al ladrón, al verle de nuevo, su mente no pudo asimilar qué habría sucedido. ¿Será que los cambios en la arquitectura y algunas otras condiciones habrían hecho que aquel ladrón tuviese la suerte de viajar en una especie de vórtice temporal? Finalmente, y aún después de tan increíble historia, el ladrón fue encerrado para cumplir una condena que, por muy larga o corta que fuese, no era tan grande como el misterio que acababa de gestarse entonces. Aunada a esta experiencia, curiosamente en el mismo lugar, otra mujer aseguró un día haber visto una tienda nueva cuyos precios eran muy bajos, pero todo era muy nuevo, como si acabasen de abrir, pero al momento de pagar, extrañados, le rechazaron su tarjeta de crédito y al no tener efectivo, lo dejó todo. Al llegar a su casa, le platicó la curiosa experiencia a su madre, quizá para ir después, pero su mamá le dijo que esa tienda ya llevaba cerrada muchos años y que allí se encontraba realmente un banco. Así, al regresar al día siguiente, a primera hora, fue tan solo para encontrarse con una impactante realidad. En lugar de la tienda que ella había visto y a la cual había entrado, estaba un banco que nada tenía que ver con lo que ella experimentó. Fue igualmente en esta calle que un individuo relató sobre una especie de choque con un tranvía fantasma que parecía haber surgido de lo sobrenatural. Además, 2 testigos juraron haber visto en 1971 un enigmático inventor experimentando con un artefacto que probaba a veces en las sombrías aguas del río Mersey, un suceso que, para sorpresa de todos, quedó meticulosamente documentado, aunque en realidad tuvo lugar en el distante año de 1821. Como si pudiesen aquellos hombres, al igual que el ladrón, haber visto el pasado con sus propios ojos y experimentado con todos sus sentidos. ¿Qué tiene esta calle que incita a este tipo de eventos? ¿Qué tiene Liverpool? ¿Será una especie de portal que funge como transporte hacia otros tiempos? ¿Existirán lugares que son túneles temporales? En el vasto universo que apenas estamos descubriendo a una mínima escala, podrían existir agujeros de gusano que nos llevan a otro tiempo o dimensión, o quizá también a otros universos. ¿Podría ser que en la Tierra existen y estén aguardando a ser descubiertos? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que todo esto suceda? Si bien las condiciones son desconocidas o hipotéticas meramente, no dejan de surgir casos de supuestos viajes en el tiempo en distintas partes del mundo y, aunque la mayoría de los casos resultan en explicaciones más lógicas, lo cierto es que hay otros que se quedan en el terreno de lo inexplicable, lo insólito. Casos que, en toda regla, quedan fuera de nuestra comprensión. Historias que con el paso del tiempo se han ido desvelando para hacernos creer que son posibles los viajes temporales. ¿Se puede viajar en el tiempo? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas.
Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.